Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que, bueno, primero me presento, soy Ricardo Ayán, productor y director general de Préndeme Musical, de Steven Dolginoff. Gracias a todos por acompañarnos. Hoy es un día muy especial, gracias Vicky por todo el trabajo. Es un día muy especial porque estamos retomando un montaje que se estrenó el año pasado, el 1 de julio del 2024. Yo en lo personal, bueno, fue un sueño hecho realidad y bueno, estamos hoy retomando este montaje en un nuevo teatro con nuevos actores y justamente es de lo que queremos platicarles el día de hoy. Es una obra que nunca se había traído a México y que afortunadamente el año pasado también ya fue acreedora a varias nominaciones y a 2 premios. Y ahorita les platico un poquito más a detalle. Quiero presentarles uno por uno a las personas que me acompañan el día de hoy. El primero de ellos es una persona que yo en lo personal admiro mucho, respeto mucho por todo el trabajo que ha hecho durante muchísimos años, reconocido en el medio como un gran escenógrafo y director de teatro. Él es el creador de esta maravillosa escenografía que ustedes ven aquí atrás, ganador nominado a varios premios por la ACPT y los premios Metro, el señor Salvador Núñez, para quien quiero fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Y bueno, una persona que me ha acompañado en esta aventura desde que estaba en pañales, mucho antes, casi 9 meses antes de que se estrenara en México. Él es un ícono en el teatro musical contemporáneo en México. Yo me siento muy orgulloso de que haya aceptado la invitación de dirigir esta puesta en escena. Él también tuvo el año pasado un premio como mejor actor en teatro musical por La Casa de Bernardo Alba. El gran maestro y amigo Jaime Rojas. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, parte de los que conforman el elenco, uno de ellos tengo la dicha de que estuvo el año pasado, en marzo del año pasado, acompañándonos en el casting, un casting al que acudieron más de 150 chicos aquí en México. Él venía prácticamente llegando de Estados Unidos, de su formación artística. Él es mexicano, con un empuje muy fuerte. Yo en lo personal me siento muy orgulloso de que él haya sido uno de los actores principales de este montaje y que continúe estando. De hecho, a él le toca el estrena esta ocasión. Sin más preámbulo, Luis Anduaga. Y bueno, una de las grandes sorpresas este año, de verdad yo desde que traje la idea de montar esta obra en México, siempre visualicé dentro de unos de los Nathans a el actor que hoy nos acompaña. Él estuvo en la academia. Él ya también en teatro musical ganó un premio por los ACPT, por Jamie, y actualmente está en otros montajes como Mentidrags. Y de verdad nos llena de mucho orgullo que haya aceptado la invitación para trabajar en esta puesta en escena, llevando bajo su responsabilidad el personaje de Nathan Leopold, el señor Nelson Carreras. Y bueno, detrás de nosotros hay mucho, bueno, también está con nosotros Gonzalo Aburto de la Fuente, también un orgullo para nosotros que él esté en este montaje. Él también fue seleccionado en el casting de hace un año y nos llena de mucho orgullo que hoy también está en otras grandes producciones. Por eso es que no pudo venir, porque están en ensayos, pero él va a ser parte también del elenco de Préndeme en 2025. Entonces, bueno, abro el micrófono para, no sé si ustedes quieren agregar algo o lo abrimos a preguntas que tengan, o les platico un poquito de la obra. Si quieren darnos un adelantito, porque es un thriller, entonces así como, Sí. ¿de qué trata Es un thriller psicológico que nunca se había montado en México, como lo dije hace rato. Es la historia de 2 jóvenes. Está basada en hechos reales. Es una obra que se ha traducido en 16 idiomas en todo el mundo. Se ha presentado en más de 18 países también. Actualmente está en China, en Alemania. En México somos
los primeros que traemos este montaje. El año pasado se conmemoraron los 100 años de este acontecimiento y de verdad que yo estoy muy agradecido con Steven Dolinoff por haber confiado en mí su texto. Y como decía, es la historia de dos jóvenes que cometen un asesinato. Está basada en hechos reales, en Chicago, 1924. Son dos chicos que es una historia de una relación hasta cierto punto tóxica, destructiva, y el maestro Jaime luego frasea de una manera muy poética el acontecimiento que hay entre ellos dos. Pero bueno, cada persona le va a dar su propia contextura, su propia interpretación, pues la historia de dos jóvenes que cometen un asesinato está basada, lo repito, en hechos reales. Y de verdad que yo me cuestionaba mucho el año pasado si no me daba miedo traer una obra tan fuerte porque hay un asesinato. Y la verdad que yo decía, y lo sigo diciendo, que México está preparado para ver cualquier tipo de teatro. Estamos acostumbrados a los teatros al teatro musical lleno de muchos elementos, de muchos artistas en el escenario. En esta puesta en escena son solamente dos actores y la presencia de un músico que aquí nos engalana el maestro Mario Kazán, que se tuvo que ir también por otros compromisos, pero bueno, todo el peso de la historia recae en ellos dos, así que es una historia que estoy segurísimo que los va a cautivar, ¿no, maestro? Sí. Es una historia, como ya lo dijo Ricardo, muy compleja de traerla aquí al escenario, al montaje, porque finalmente, bueno, hay mucha gente que le gusta o no le gusta ver este tipo de espectáculos, este tipo de historias, pero finalmente pues hay para todo. Para mí el reto de montar este tipo de obras, estos thrillers, para mí fue algo maravilloso, porque yo vengo de hacer teatro musical de gran formato, etc. Sin embargo, este tipo de formatos para mí es, ya lo dije, un reto, es fantástico, maravilloso, sobre todo cuando trabajas con dos chicos o tres personas que tienen muchísimo talento dentro del escenario. Hay que subliminar a veces las cosas que son fatales, que son demasiado dramáticas, como la muerte. Entonces el teatro nos permite a eso, ir a la fantasía, entrar en un mundo donde si estás viendo algo verdaderamente terrorífico, podemos subliminarlo a través de las canciones, que es el teatro musical nos da eso. Las letras de las canciones son hermosas, es una poética preciosa, y la música justamente también es hermosa, la partitura es preciosa, y entonces podemos subliminar, repito, este tipo de acontecimientos que para muchos puede ser cruel, para muchos puede ser muy fuerte. Sin embargo, hay un público muy cautivo, donde nos gusta. A mí me encanta ver películas de terror, de suspenso, los thrillers psicológicos. A mí me encanta, y así a muchas personas nos gusta ir al cine a ver este tipo de espectáculos, y pocos espectáculos de este género hay aquí en la Ciudad de México. El maestro Perrin hace mucho de esto, y nosotros ahora traemos uno internacional que es fantástico, que es Thrill Me en inglés, y aquí le pusimos Préndeme. Entonces es un producto que la verdad ha tenido muchísima aceptación en la temporada pasada. La gente regresaba, hubo gente que la vio hasta 20 veces o más, ¿sí? Un niño de 11 años lo tenemos todos los días o cada lunes allí en la butaca en primera fila, obviamente acompañado de sus papás. ¿Por qué? Porque cautiva todos estos elementos que tenemos tanto en la iluminación, la escenografía, la misma historia es muy cautivadora. Repito, a través de un hecho que obviamente estamos también mostrando este tipo de hechos que no se vuelvan a repetir, que no se repitan. Hay muchísima violencia ahora de género, pero también hay muchísima violencia hacia los niños, y eso es lo que no queremos repetir. Por eso estamos también mostrando este tipo de espectáculos, para tomar conciencia de las atrocidades que nosotros como seres humanos podemos llegar a hacer. Entonces va a ser muy interesante este tipo de nuevo espacio, el Teatro Milán, que nos abre las puertas. Va a ser maravilloso. Otro tipo de personas aquí en el centro de la ciudad, que también es toda una experiencia venir hacia acá, y bueno, esperemos que en esta ocasión tengamos el mismo éxito que la temporada pasada. Nada más quisiera remarcar algo que olvidé.
La dirección vocal está a cargo del maestro Hugo Robles, que también es un gran maestro y ha estado bajo su responsabilidad otros grandes proyectos. También se tuvo que ir por cuestiones de trabajo, y la traducción de este maravilloso texto está a cargo de Javier Villanueva. Preguntas. A ver si quieres Lolo y luego María. Lolo Channel TV, bueno, Lolo Channel TV, yo tuve la oportunidad de verlos la temporada pasada, y la verdad que es una obra bastante fuerte, un tema bastante complejo. Yo quería preguntar a los actores qué significa para ustedes y si realmente se identifican con ese tipo de cosas que realmente estamos como muy actuales, porque es lo que se vive simplemente en una pareja, la que sea, pero realmente es impresionante ver la actuación de ustedes y realmente la trama como tal. Se identifican como con Los personajes. con la obra. No, pues muchas gracias por la pregunta y creo que para mí eso ha sido lo interesante de este proceso, el poder, de un hecho tan horrible, poderle encontrar lo humano a estos personajes, que para muchas personas dirán que tienen humano esto, y buscarle los antecedentes, por qué lo hicieron, por qué son así, qué los llevó a eso. Ha sido un proceso muy interesante y creo que de ahí te puedes agarrar para encontrar muchísimas cosas con las que la gente se puede identificar. Y pues eso es el teatro, o sea, la gente va para poderte identificar con lo que ves. Entonces, al mismo tiempo es un reto, porque como lo dijiste, pues es un tema muy delicado, pero creo que eso ha sido lo más interesante de todo este proceso, poder agarrar las cosas o buscarle para poder empatizar con estos personajes. Yo particularmente creo que cuando no tenemos personajes reales y basados en una humanidad, como decía Luis, pues la gente no va al teatro, porque siempre tenemos esa necesidad de buscar esa pertenencia y de encontrar relaciones con los personajes. Y si bien la obra es muy fuerte, creo que tenemos un modelo relacional aquí muy típico. Tal vez aquí está llevado a un extremo, obviamente, porque pues son los dos extremos de la balanza, estos dos personajes. Pero ¿cuántos no hemos estado presentes en una relación tóxica? ¿Cuántos no hemos experimentado violencia de algún tipo, ya sea verbal, psicológica, física? Entonces, si bien creo que es teatro y estamos exagerando muchísimo este tipo de personalidades, yo cuando me senté a ver la obra dije, híjole, en algún momento fui Nathan. O sea, en algún momento me dejé manipular muchísimo por una pareja, o en algún momento también usé mi inteligencia para manipular a otra persona y que no se fuera. Y después nos damos cuenta, y eso es lo chocante de este tipo de obras, y creo que por eso nos sentamos a consumir este tipo de teatro, porque es como que un balde de agua fría de wow, o sea, yo he sido esta persona, también he sido la otra. ¿Cómo es que una situación así no controlada se puede llegar a salir tanto de control, no? Entonces, pues yo creo que esa es una de las maneras en las que el público se puede identificar, y nosotros particularmente con los personajes. Gracias. A ti, muchas gracias. Mariana. Yo le hacía un comentario. De hecho, cuando yo subí el pedacito o los varios fragmentos de la obra, mucha gente se identificó y empezó hasta pues a hacer comentarios realmente, porque sí es muy fuerte y es un tema que se da mucho, y la verdad que sí tuve mucha aceptación en mi canal de YouTube con ustedes. Gracias. ¿Por cuánto tiempo va a estar esta segunda temporada aquí en el teatro? Vamos a estar todos los lunes, es corta temporada, 8:45 a partir del 10 de febrero, que es el estreno, hasta el 21 de abril de este año. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sorte de 105.5 FM. Sabemos que es un tema fuerte, como lo vienen mencionando. ¿Están preparados para cuando termina la obra, alguien se acerque, se identifique y se atreva a ir con ustedes y decirles, no sé, hacerles alguna pregunta, cómo pueden salir adelante? En mi experiencia particular, sí. Creo que el simple hecho de estar estudiando el texto, de investigar sobre los personajes, de darle esa profundidad a tu experiencia actoral,
hace que consumas mucho conocimiento acerca del tema, ¿no? Y pues, como lo mencionaba Lolo, ¿es tu nombre? Como lo mencionaba Lolo, pues al final de cuentas son historias reales que de alguna forma, no de la misma forma, gracias a Dios, las hemos vivido. Entonces yo considero que sí estamos preparados para cualquier persona que venga y que incluso venga a pedir un consejo, porque es muy válido, lo hemos visto muchísimo en la historia del teatro en general, y todos los que hemos hecho teatro hemos tenido a alguien que se nos acerca, oye, me pasa esto. Yo creo que sí, y al final creo que lo que nos hace los teatreros es el gran corazón que tenemos y la empatía que tenemos que desarrollar sí o sí para interpretar estos personajes. Entonces sí estamos preparados. Además, el teatro simplemente plantea, el espectador se sienta, escucha, y bueno, si te identificas o no con los personajes, ya es otro tema. Sin embargo, si hay una identificación con ellos, yo creo que simplemente entra la información a través de tus ojos o tus oídos, y el cerebro lo procesa y tú tomas tus mismas decisiones de lo que vas a hacer en tu vida. Creo que estos personajes como Nathan y Richard, creo que la mayoría de los seres humanos lo tenemos esta dualidad y también este potencial para nosotros hacer en determinado momento cosas que nosotros ni siquiera habíamos imaginado. Es decir, no estamos a favor obviamente de la agresión, pero sin embargo podemos llevarlo a nuestras vidas como que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios monstruos, nuestros propios fantasmas que hacen que cometamos de cierta manera acciones o actos verdaderamente que nos espantan. Y bueno, estos dos personajes se potencializan, ¿sí? Como muchas de nuestras relaciones, de muchos que hemos tenido, cómo nosotros podemos llegar a estar al lado de un ser, de un personaje, donde puede sacar nuestras buenas cosas, nuestras cosas positivas, pero también llegan a nuestras vidas personas que sacan lo peor de nosotros. Y no solamente nuestras parejas, puede ser nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro hijo, nuestra mamá, nuestro papá. O sea, todos tenemos, creo, la capacidad de tener este tipo de personalidades donde nosotros podemos llegar a extremos. ¿Cuántas mamás no pueden matar por defender a su hijo, ¿no? ¿Cuántos papás no podemos hacer por defender a una hija, etcétera, etcétera? Todos tenemos esas capacidades de poder cometer de verdad actos terroríficos. Entonces yo pienso que simplemente el espectador se sienta y dice, yo soy como él, yo soy como Richard, yo soy como Nathan. Puedo cambiar mi forma de ser, puedo cambiar esta forma de no enrolarme y engancharme en alguna relación que me destruya internamente o puede destruir a mi familia. Entonces yo creo que simplemente planteé el teatro y lo planteé, como ya lo repetí, de una forma sublime a través del arte. Entonces yo creo que es lo maravilloso y lo interesante de este musical. Gracias. Buenas tardes, Moisés Castañeda del Noticiero López Dóriga. Mi pregunta es, ¿no ha visto la obra? Es un tema fuerte, según mencionan, hay asesinato, todo esto, pero también mencionan que tenían a un niño de 11 años entre el público. ¿Para qué tipo de público se las voy a recomendar? ¿Qué les voy a decir? ¿Quién la puede ver? El público recomendado es público después de mayores de 16 años. Aquí fue un caso excepcional. Digo, una excepción en el sentido de que los papás vieron la obra yo creo que a veces emitimos prejuicios, ¿no? En relación a qué edad deben ver una obra de teatro. Y en el caso de este joven, realmente como consumidor de teatro, desprejuiciando cualquier ideología, con el acompañamiento de los papás, ha sido alguien que ha estado constantemente viéndola, y eso, ¿qué aprendizaje nos trajo? Que justamente a veces tenemos un prejuicio de que no, sí, etcétera, pero yo creo que tiene que ver con la educación que tienen los papás con los hijos. Gracias. Sí. ¿Cuál es el mayor reto que enfrentan ambos personajes, ustedes como actores, en esta catarsis que pueden hacer de ser una persona o no violenta? Mi principal reto, bueno, yo normalmente soy una persona muy independiente, ¿no? Y independiente, por si no se escucha. Y a veces como actor, lo que más me ha costado ha sido como
no pegarle a este hombre. Yo así como que, ay, ¿por qué se dejaría esta persona hacer algo así, no? Pero pues justamente es como eliminar ese prejuicio en mi mente y decir, es un personaje y es necesario contar esta historia también y tengo que eliminar esa barrera, pero sí ha sido un reto. Sí ha sido un reto, es un reto interpretar a alguien totalmente diferente a ti. Sí hay ciertas cosas, pero esa personalidad, esa sumisión que maneja particularmente mi personaje sí me ha costado mucho. Y bueno, para mí creo que al contrario de lo que dijo Nelson, o sea, a mí me ha costado como el estar en escena y decir, oye, perdón, o sea, de que, oye, estoy en personaje, porque cada cosita que pasa, o sea, hay muchas cosas muy fuertes que también ya como actor dices, ¿cómo puedo, cómo me puedo, ahora sí que conectar con este personaje tan oscuro, ¿sabes? Entonces, creo que vuelvo al mismo punto de lo que dije anteriormente, de alguna manera tenemos que encontrarles lo humano a estos personajes que a lo mejor no hay excusa para lo que hacen y para lo que hicieron, pero aún así el saber de dónde vienen y por qué te ayuda mucho como actor para poder decir, ok, no lo defiendo, pero puedo entender la razón por la que lo hizo. Entonces, creo que de ahí viene, en lo personal, el cómo puedo conectar más con este personaje. Gracias, Pablo Toledo para UMN México. En relación con lo que platicas, ¿cuáles fueron las referencias, aparte de los personajes en los que está basada la obra, cuáles fueron las referencias para ustedes, chicos, para montar y construir sus personajes? Me refiero a si tuvieron referentes de otro tipo de asesinos, personajes de cine o otros personajes de la historia. Y segunda pregunta es ¿cómo lograron marcar esta línea de entender a su personaje de manera verdadera y no hacer una apología pues del asesinato, ¿no? Pues creo que en lo personal para mí no fue tanto de una referencia de otro personaje. Repito, creo que para mí fue más que nada encontrarle lo humano, entender por qué lo llevó a eso, qué es lo que vivió de pequeño en su vida, con qué personas se relacionaba, cómo era su ambiente, ya sea en casa, ya sea en escuela. Y creo que de ahí también, como lo comentaste, creo que mucha de mi referencia fue realmente pues la persona que existió, ¿no? Richard Lowe. Porque, te digo, de ahí es donde yo saqué como qué es lo que creo que lo llevó a. Entonces, no, más que otra referencia, simplemente en mi caso lo saqué más de lo humano y de todas las actitudes de este personaje. Fíjate que la mayoría de los personajes que cometen crímenes, y sobre todo que son, por ejemplo, asesinos en serie, muchos de ellos o varios se basan en esta parte narcisista que tienen. Es decir, cómo nosotros podemos manipular a alguien para obtener una segunda ganancia, para obtener lo que queremos a través, obviamente, bajar al otro personaje, a la otra persona, para obtener lo que queremos. El narciso casi siempre humilla a la otra persona, casi siempre es ofensivo hacia la otra persona, trata de que su autoestima baje hasta el piso para poder manipularlo de la manera que él quiere. Entonces yo, a través de este rasgo narcisista, creo que mucho de mi dirección fue para Richard, que es el personaje justamente que tiene todos estos rasgos narcisistas de querer ser el mejor. Se habla mucho de la filosofía de Nietzsche, ¿no? Del superhombre, es decir, él se basa en eso. Lee este tipo de texto del superhombre, o sea, el que no tiene gobierno, el que él solamente puede hacer sus propios pensamientos, basarse en lo que él decide, ¿sí? Sin importar dañar al otro. No hay empatía en él, y muchos de los asesinos o asesinos en serie no tienen empatía sobre el otro, es decir, no hay ningún remordimiento, y justamente este remordimiento no lo tiene Richard, este personaje, y justamente manipula a Nathan
a través obviamente de hacerlo sentirlo menos, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es la combinación perfecta de dos personajes que se retroalimentan constantemente, el que se deja y que lo hace. Entonces creo que está basado en eso, en el narcisismo principalmente. Sí, y agregándole un poco a lo que dice Jaime, justo, entonces también, como lo comenté anteriormente, creo que todos hemos vivido eso, todos hemos estado con un narcisista, ya sea en la escuela o todos hemos tenido esa experiencia. Entonces creo que también haber vivido eso y saber estas actitudes de un personaje así es lo que me ayudó también a mí. Y obviamente con la dirección de Jaime también guiándome, creo que me hizo llegar a esta conclusión con este personaje. Sí, que justo ahí se conjuntan dos cosas que para mí es maravilloso, que es justamente el acontecimiento real, porque es la mayor referencia que ocurrió, que hay mucha información, pero aquí se conjunta la visión del maestro Jaime y el apropiamiento que le da cada uno de ellos al personaje, ¿no? Sin pretender ser exactamente como fueron, sino más bien como ellos adoptan todo este mensaje y lo llevan en la creatividad que cada uno de ellos como actores le dan a cada uno de ellos. Así. Gracias. Mira. En los personajes, ¿quién es el narcisista y quién es la víctima? ¡Víctima! No podemos hablar demasiado al respecto. Hay muchas. Es como una maraña esto, y poco a poco vas llegando al centro, y cuando te enteras de todo lo que pasa en la historia es como, wow, no tenía idea de que esto iba a pasar, pero yo creo que si lo vemos así externamente, él sería el victimario y en mi caso sería la víctima no tan víctima, porque al final de cuentas los dos fuimos criminales, ¿no? Y parte de un delito. Entonces, pues sí, los dos somos culpables. Sin embargo, la obra, digo, los que ya la vieron ya saben, no digan nada. Sin embargo, la obra tiene un quiebre al final que no te lo esperas. Entonces, realmente yo creo que ambos pueden ser, o ambos son, o cada quien interpretará. Pero eso es lo interesante, que te tiene un giro inesperado que te deja ahí con él. Híjole. Le aprende muy bien al narcisista. En las redes hay mucha información, en YouTube hay mucha información de Richard Law y Nathan Lipo, 1923-1924, y hay mucha información de estos dos personajes de la vida real. Entonces ahí también pueden escudriñar un poco de la historia de ellos dos. Muy interesante. ¿Habrá actores que intercalen, perdón? Sí, vamos a estar alternando. Sí, tenemos a Nelson Carreras como Nathan Leopold y somos dos Richard Law, yo Luis Anduaga, y tenemos también a Gonzalo Aburto de la Fuente con el que voy a estar alternando. Y sobre la escenografía, ¿qué nos pueden contar? Maravillosas, tiene su propio lenguaje. Bueno, a los escenógrafos no nos gusta hablar mucho, pero sí fue un proceso muy interesante, muy rico. Jaime y yo pues somos compañeros de camino y ahora nos juntamos nuevamente gracias a Ricardo. Fueron muchas pláticas, porque la obra en sí no exige, hasta donde yo sé, mucha escenografía. Esta apuesta tiene la particularidad de tener un momento de todo lo que narran los personajes, pero este momento tenía que ser, por instrucciones de dirección, que nos diera posibilidades infinitas. Y esto, aunado a la maravillosa iluminación de Alex Fernández, se crea. Esto que ven ustedes es una bodega en Chicago, 1924, donde ocurre un arranque de toda la trama, y posteriormente vamos a ver que la recámara, que el juzgado, que este lugar y que el otro. Entonces se crea una ficción y una fantasía muy espectacular en ese sentido. La gente sale muy contenta y es la experiencia que tenemos, creo que todos, de estar en un espacio de posibilidades infinitas, donde se cuenta una historia, pues sí oscura, pero muy emocionante. Yo he traído y llevado a compañeros a verla, tanto de México como extranjeros, y
han salido muy contentos, muy satisfechos y muy emocionados de esta apuesta. Yo espero que este trabajo escenográfico les guste. Creo que está a la par del trabajo tanto de actuación, de dirección. Yo le he puesto todo mi corazón y mi cariño. El constructor es el señor Sergio Lugo y su equipo, que han trabajado conmigo durante más de 25 años. Entonces, pues los esperamos aquí en Préndeme para que vean todo esto. Y fíjate que Salvador nos entendió a Ricardo y a mí, increíble, porque yo dije, quiero una escenografía donde reproduzca estas personalidades rotas, estas personalidades sucias. ¿Y dónde lo podemos llevar, esta personalidad o este sentir? Pues a través de algo que esté roto completamente, aunque ahí en la recámara de Richard son millonarios, déjenme decirlo. O sea, millonarios de verdad, sus papás tienen minas en Chicago, etc. Entonces, tienen un nivel muy alto. Entonces, y además tienen un coeficiente intelectual más arriba del normal. Entonces, millonarios, entonces, ¿cómo millonarios en una recámara? Pero bueno, es esa posibilidad de nosotros ver cómo los personajes internamente están rotos, están destruidos, son sórdidos, etc. Es decir, toda la escenografía se maneja en colores oscuros, ocres, etcétera, donde nos refleje esta parte oscura, claroscuros, esta parte oscura de los personajes. Entonces me hace muy interesante, como les dije, tiene su propio lenguaje la escenografía. Y algo muy interesante también es que en este lado, en esta pared que tenemos los cristales rotos también, está un personaje que es nuestro pianista Mario Kazan, que también es parte de la parte actoral. Es el pianista que los viene acompañados de la mano, los sigue, los acompaña en todas estas transiciones musicales y emocionales que la música nos lleva a este mundo y a esta montaña rusa de posibilidades musicales, porque la música es muy interesante. ¿Cuál es su opinión respecto a que tristemente personajes como los de la historia que tienen pues las posibilidades y probablemente el alcance de una educación pues buena debido a sus posibilidades económicas, ¿cuál es su opinión respecto a que incluso, o sea, no nos tenemos que ir tanto a la ficción, sino que en la vida real ha habido unos porquis que violan, un Fofo Márquez que casi mata a una señora por rozarle el coche? ¿Cuál es su opinión con respecto a eso y lo importante que es llevarlo a la escena justamente para crear conciencia al público? Yo creo que el teatro, y eso es lo que a mí me encanta del teatro, siempre la gente que se sienta se lleva una enseñanza, o si no hay una enseñanza hay un proceso en la mente que está ocurriendo constantemente, y ver estas historias que la mayoría de la población no vamos a cometer o no nos vamos a integrar a este pequeño sector, ¿no? Yo creo que el que la gente vea hasta dónde podemos llegar, dice, wow, imagínense si yo me saliera tanto de control y llegara donde están ellos, hiciera lo que hicieron ellos, todo lo que podría pasar, ver cómo los personajes están demacrados, porque en esta obra se juega con el pasado y el presente, y ver el presente de uno de los dos personajes y decir, wow, a esto llegó, esto está intentando hacer, está suplicando por su vida. Creo que genera esa conciencia, o sea, genera esa conciencia realmente. Y con lo que hablas del privilegio, bueno, sabemos que en Latinoamérica, en el mundo en general, yo creo, pues tenemos una jerarquía súper intensa y hay gente que viene de un privilegio muy grande y creo que justamente esa falta de empatía, esa falta de teatro, la verdad también, hace que no sepan que están en un privilegio. Donde nacemos es nuestra normalidad, ¿no? Y creo que ubicar la mirada y decir, wow, hay muchos más matices que donde estoy yo, no es la totalidad donde estoy yo. Creo que es lo que ayudaría mucho a la humanidad a decir como, ok, si tengo un privilegio, lo acepto, ¿y qué puedo hacer con este privilegio para en lugar de bajar más todo el desastre que hay, aportar un poco?
Y yo creo que no es propio de un sector si tienes o no dinero. Yo pienso que es más bien cómo tú creciste. Si tus padres estuvieron contigo, si hubo alguna agresión o una violencia, ¿no? En cuando eran pequeños, muchos de ellos fueron violentados de pequeños y crecieron obviamente solos. En la historia de ellos dos se muestra mucho cómo el papá de uno de ellos nunca estuvo presente, que siempre tuvo a su favorito al otro hijo. Entonces hay mucho reproche con el papá. O sea, crecieron con esta falta del abrazo de la mamá, del abrazo del papá. Crecieron solos prácticamente. Entonces yo creo que muchos de los que cometen crímenes es o porque fueron violentados, o porque crecieron solos, o porque su educación no fue la correcta, no fueron llevados de la mano correctamente y entonces pues tomaron malos caminos. Otros simplemente porque su personalidad es así y así nacieron con ese rasgo de personalidad. Entonces, por eso este tipo de problemática es muy compleja y tiene que ver mucho, creo, desde que naces. Cómo eres concebido y cómo te formaste desde muy pequeño. Para entonces hay niños que a los 8 o 9 años están cometiendo crímenes, ya roban, etcétera, etcétera. Entonces imagínate, hay una gama interminable de posibilidades de los por qué nosotros podemos llegar a hacer cosas incorrectas a cierta edad o en cierto momento de nuestras vidas. Acá otra pregunta. Bueno, comentaban de cuándo sucedió esto, de la fecha, y pues han pasado prácticamente 100 años. Sí. Entonces, ¿qué diferencias o qué similitudes ven con el comportamiento humano a través de todos estos años? ¿Sigue siendo igual? ¿Se ha modificado? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que si las redes sociales tienen muchas cosas negativas, también creo que generan esta conciencia de, wow, aunque sea, no sé, un criminal por ahí se la va a pensar muchísimo más, porque todo cae en las redes sociales. Todo lo ve todo el mundo y publicas un video y a los 10 minutos millones de personas ya lo vieron. Entonces, yo creo que pues esa es gran parte de cómo influye y cómo se ha diferenciado respecto a hace 100 años, ¿no? O sea, creo que es un gran cambio. Sí, y es que imagínate tú, si hace 100 años fue un hecho que conmocionó a todo un país, y de hecho lo llamaron el crimen del siglo, porque fue tan impactante el acontecimiento que se difundió a través de periódico o de lo que había como medio inmediato en aquel entonces. Y como bien dice Nelson, hoy en día un acontecimiento así, bueno, en minutos, en segundos da la vuelta, ¿no? De verdad que hoy en día los medios ya juegan un papel prácticamente mucho más allá de lo que nos pudimos haber imaginado hace 100 años. Y yo creo que no ha cambiado nada. Seguimos faltos de valores, seguimos, como se dice, ya desde hace muchos siglos, miles de años, el ser humano no ha cambiado. O sea, seguimos el mismo patrón de conducta, de destrucción, de autodestrucción, etcétera, etcétera. Y aunque obviamente, como lo estás diciendo, ahora ya es más inmediata la respuesta, la información, pero seguimos siendo, el ser humano no cambia de esencia. Seguimos teniendo esta, como ya lo dije, esta dualidad de poder destruir al otro y poder hacerle daño. Ahorita, toda esta violencia de género, etcétera, en contra de las mujeres o de los niños, siempre la ha habido, siempre. Lo que pasa es que ahora está más presente porque tenemos más información, pero los crímenes se siguen cometiendo de la misma manera. Y creo que hoy en día tenemos más herramientas o más ejemplos como para decir, ¿y ahora cómo lo puedo hacer? ¿De qué manera? Entonces, puede ser muy cruel hoy en día, sin embargo, repito, creo que es lo mismo. Estamos viviendo lo mismo de hace cientos de años. Hay miseria de la misma manera, aunque tengamos mucho dinero, sigue habiendo miseria interior. Si no tenemos recursos, de la misma manera hay una tristeza y una soledad que tenemos o que tienen nuestros hijos, que tienen nuestros chicos. Y bueno, y ahora en internet, obviamente toda esta información que nos llega tan fácil, tan rápido, potencializa todas estas
emociones enfermizas y miserables que podemos tener como rasgos de personalidad. Creo que agregándole un poco a eso, viéndole el lado positivo de lo que acabamos de lo que acaba de mencionar Jaime, de cómo ahora hay más recursos por lo mismo de las redes sociales y todo, hay más recursos para si tienes esa idea de querer hacer algo, obviamente hay más recursos, pero también tenemos más recursos para saber si estás en esa situación, cómo puedes ya sea prevenirla, ya sea salir de ahí, ya hay más recursos donde puedes decir, oye, yo estoy pasando por eso, ¿qué puedo hacer? Puedo pedir ayuda, hay más, creo que ahora hay más ayuda gracias a las redes sociales y gracias a la comunicación que tenemos hoy en día. Podemos, si quieren hacer la foto, quisiera así enfrente. Primero un anuncio, ¿no? Perdón, Vicky. Un anuncio primero, y ahorita están sentados para que inviten a la gente a... Y al teatro, fechas, horarios, todo completo. costos de boletos. Sí, los invitamos justamente al estreno este 10 de febrero, 8:45 p.m. Vamos a estar todos los lunes a partir del 10 de febrero hasta el 21 de abril, corta temporada, 11 funciones, disponibilidad de boletos en Ticketmaster y directamente en taquilla. Y pues invitarlos a todos ustedes que nos acompañen el día del estreno también. ¿Cuándo es el día del estreno? El Teatro Milán, 10 de febrero, la función empieza a 8:45. Evidentemente va a haber un espacio de alfombra para todos nuestros invitados, que de verdad espero que nos acompañen ese día también. Y bueno, no sé si se me estoy ¿Es un solo acto? Es un solo acto, no hay intermedio, dura 1 hora 30 minutos. Y la foto, hay algunos que quieren revisar ya nada más aquí en el lobby, porque creo que nosotros que se ocupan, entonces en el lobby nos vemos para eso. Y la foto, por si nos pasan enfrente. ¿Todos? La foto. Para financiar. Y bueno, antes de que se me olvide, también quiero agradecer a todo mi equipo, a todo el equipo del Milán, aquí también a todo mi equipo que está tras bambalinas, Brisa Mejía, está Liz, está Andrés, nuestro director de producción que hoy no puede venir, Claudio Morales también, pues, a Jorge, mi Diego, que es el stage manager también, y espero que no se me esté olvidando nadie. Somos un equipo muy grande, gracias a Dios.